como que Dios de ira, suena como un Dios de pronto malo, ¿no? Y Dios, aun cuando derrama su ira, sigue siendo bueno, porque esa es su naturaleza. Aun cuando derrama su ira, sigue siendo santo. Aun cuando derrama su ira, sigue siendo justo. Aun cuando derrama su ira, sigue siendo amor. Dios no deja de ser. Amén. Pero en la mente del ser humano muchas veces es un Dios bueno cuando hace todo lo que nos conviene aparentemente, ¿no? Pero a la larga dice él que a los que toma por hijos los disciplina. Y muchas veces la disciplina, cuando tú a un niño le preguntas, él en su concepto de disciplina va a pensar que es algo malo, ¿no? Pero cuando va madurando se va a dar cuenta que fue necesario, o fue bueno, o fue porque realmente lo amabas, ¿no? Algo similar sucedió con el pueblo de Dios y Dios. Y lo mismo sucede hoy en día entre la iglesia y Dios, entre los hijos de Dios y Dios. Muchas veces Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pero hay ocasiones en las que ciertamente Él levanta las manos y permite que asumamos consecuencias de nuestra rebeldía permanente, ¿no? Y de pronto uno como que dice, ¿acaso no era misericordioso? Y cuando dice, ¿acaso no era misericordioso? Estamos como que reclamando misericordia. Y desde el momento en que reclamamos misericordia, ya no es misericordia, pues ya lo estamos convirtiendo en nuestro derecho. Algo similar sucedió con su pueblo, pero para eso Dios trajo advertencias a través de sus profetas, y uno de ellos de los que usó fue Jeremías. Pero increíblemente Jeremías fue el menos escuchado, el menos exitoso, entre comillas, porque el pueblo no se arrepintió a ninguna de las advertencias que él trajo. Y mira lo que dice el capítulo 19. Dios le da una instrucción a Jeremías en los dos primeros versículos. Mira lo que dice. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Entonces le dice a Jeremías que compre una vasija de barro, ¿no? Ya formada, ¿no? No confundamos con también en el capítulo anterior, hablaba de la vasija de barro, pero cuando lo estaba formando y tenía otra ilustración. Pero aquí está hablando ya de una vasija de barro ya formada. Eh, Tengo una taza aquí, bueno, no se nota por el filtro que hay ahí, pero si esta taza cae, es bien difícil. Por más silicona que yo use, ya no va a volver a ser la misma, ¿no es cierto? Ya no, porque ya fue formada, ya está seca, ¿no? En cambio, si esta taza recién la están elaborando, está en sus inicios, está todavía húmedo, está moldeable, esa taza sale un desperfecto en el alfarero, lo puede volver a armar, ¿no? Pero así ya está complicado. Y esta vasija va a tener mucha relevancia porque le dice, llama a los ancianos del pueblo, llama a los ancianos de los sacerdotes y llévalas a un lugar especial. Le dice que en el verso 2 dice, saldrán al valle del hijo de Hinnom, dice que está a la entrada de la puerta oriental. Este lugar, vamos a ver más adelante, que era característico, no es que Dios le está enviando por gusto allí. Ese lugar fue conocido como un lugar donde los falsos sacerdotes presentaban holocaustos al dios Baal, siendo parte de Jerusalén, siendo parte de Israel. En las mismas tierras, en ese lugar, presentaban, era como un basural, estaba a las afueras de la ciudad, pero ahí presentaban holocaustos a un dios, adoración, y incluso se dice que sacrificaban niños para esos dioses paganos, sacerdotes falsos de Israel. No es un pueblo pagano, sino del mismo pueblo de Israel. Para que veas lo lejos que estaba su corazón de ese Dios que les había instruido todo lo que estamos viendo en el Éxodo, ¿no? Toda la pureza que estamos viendo en Éxodo, todo eso dejaron atrás y comenzaron a hacer esas cosas en ese lugar. Entonces, por eso que Dios le trae esta profecía o le da esta palabra a Jeremías para que diga al pueblo. Y el verso 3 dice, dirás pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Hemos hablado de sacerdotes, de ancianos, y ahora estamos hablando de reyes y también de moradores. Toda la sociedad estaba pervertida. El pueblo de Dios. Dirás pues, oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Es decir, lo que vas a decir, hey, escuchen todos, que voy a decir palabra de Jehová. Y este es un profeta cuando dice, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retinirán los oídos. Entonces está diciendo, va a venir un mal de parte de quién? De Dios. ¿Quién iba a traer ese mal? Dios mismo. Entonces dice, uy, pero no es un Dios de misericordia, pero es ese Dios de ira. No está trayendo este mal, sino está trayendo como consecuencia del acto perverso que estaba cometiendo estos sacerdotes y el pueblo mismo y los moradores. Y les va a reteñir los oídos. Dice, ¿a quién le gusta escuchar malas noticias? A nadie, ¿no? O sea, como que causa una reacción, ¿no? Si tú vas y amonestas o aconsejas a alguien y vas a tener que ser duro con esa persona, no le va a gustar, ¿no? Como que no es agradable al oído. A que le digas, bien, lo que estás haciendo está bien, eso sí, ¿no? Pero aquí Jeremías está siendo usado para decirle esto al pueblo, a los sacerdotes, a los reyes, de que va a venir, se va a derramar la ira de Dios. Verso 4 dice, ¿por qué es que Dios iba a traer mal a este pueblo? Dice el verso 4, porque me dejaron y se enajenaron, y dice, y enajenaron este lugar. La palabra enajenaron es prácticamente como volvieron inmundo este lugar. Este lugar era parte de la Tierra Santa. Ustedes lo han vuelto extranjera. ¿Cómo extranjera? ¿En qué sentido? En usarlo para adorar falsos dioses, como dioses de Baal. Entonces han enajenado este lugar, le han quitado el propósito de este lugar, han vuelto inmundo este lugar. Y ofrecieron en él, dice en este lugar, incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Comenzaron a presentar sacrificios de niños al dios de Moloch, al dios de Baal, a todos esos falsos dioses, y el pueblo, como esto estaba de moda, iba a ese lugar a hacer todo esto guiado por estos falsos profetas, ¿no? Y parte de eso también vemos en el libro de Reyes a través del profeta Eliseo, ¿no? Eliseo confrontando a los profetas, ¿no? De Baal. Verso 5 dice, y edificaron, dice, lugares altos a Baal para quemar como fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal. Eso es lo que practicaba el pueblo de Israel. Tú dices, ¿cómo no? Y nosotros ahora que estamos viendo la historia de Israel, cómo los ha sacado de Egipto, cómo es que los está instruyendo en santidad, en amor al prójimo, en la pureza del tabernáculo, todo eso simplemente quedó en el olvido, en el cajón de los recuerdos. Y bueno, la respuesta está en los libros de los reyes, dice, porque dejaron la palabra de Dios de lado. Estaba enterrada la palabra de Dios. Esa arca del pacto ni siquiera sabían dónde estaba. ¿Me dejo entender? O sea, hemos visto toda la figura del arca del pacto, lo que significa, ellos ni siquiera sabían dónde estaba. Simplemente quedó de lado. Entonces dice, y llenaron este lugar de sangre inocente y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, les dice, ¿no? Entonces, Dios es duro, y en el verso 6 mira lo que les dice, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle de hijo de Inom, sino se llamará valle de matanza. Y justamente la historia luego corrobora esa profecía. Cuando vino el pueblo de Babilonia, en ese valle fue donde se dio la peor matanza de los judíos o de los israelitas de parte del imperio babilónico. Y a muchos se los llevaron cautivos, pero a muchos terminaron matándolos en ese lugar. Y ciertamente ese lugar recobró un nuevo nombre como el Valle de la Matanza, ¿no? Entonces, y tú dices, ¿y dónde estaba Dios para defender a su pueblo? No, Dios estaba diciendo que esto iba a ocurrir justamente a causa de la rebeldía de su pueblo, como una disciplina, una corrección de su pueblo. Ciertamente, después Dios va a hablar de un remanente, que Él va a continuar con su promesa, no descarta, no aniquila al pueblo de Israel de sus planes, de sus propósitos, pero de que esa generación iba a asumir las consecuencias de lo que estaba haciendo después de tantas advertencias a través de tantos profetas, iba a llegar. Muchos por eso que cuando no conocen la historia total de estos detalles, califican desde afuera, no creyentes,
califican a Dios del Antiguo Testamento como un Dios perverso. Pero es que ellos no ven toda la misericordia que Dios tuvo y todo el favor que Dios tuvo con su pueblo. No ven su soberanía. No ven cuánto Dios bendijo esta tierra, este pueblo. Y entonces simplemente juzgan, como aquel vecino que de pronto quizás escucha el llanto de un niño en la casa ajena y puede decir, pobre niño, lo están maltratando, y de pronto quizás el niño está haciendo su berrinche o está asumiendo consecuencias de no haber obedecido una u otra cosa, ¿no? Los que somos padres podemos entender eso, pero el que está de afuera simplemente va a juzgar. Y mucha gente juzga a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, lo juzga como un Dios perverso porque permitió esto, dice. Si Él era Dios, ¿dónde estaba? ¿Por qué dejó? No, Él dijo que esto iba a ocurrir y que esto iba a ser un juicio sobre este pecado perverso, pero no es que ellos deslizaron en un punto, sino fue una vida, fueron generaciones que no quisieron voltear la mirada a Dios. Y Dios permitió todo esto, ¿no? Y ahora uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver la vasija, no? Verso 10, vamos a pasarnos. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, ante todo este pueblo, ¿no? Y les dirás, así dijo Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Les decía, ¿no? Bueno, no ven mi taza, pero si yo suelto esta taza, ya fue, ¿no? Pierde su utilidad, es descartada, ¿no? Y ya no va a poder ser la misma taza, ¿ya? Entonces, eso es lo que Dios les estaba diciendo, así se van a quebrar este pueblo, ¿no? No hay nadie que la restaure, dice. Y termina diciendo ese texto, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Y en ese lugar quedaron prácticamente una gran matanza, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero mira cómo termina el verso 15, la última parte dice lo siguiente, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Previo a esto, vino palabra de advertencia, vino palabra de amor, vino palabra de misericordia, vino palabra de decir, arrepiéntanse, vuelvan la mirada a Dios, miren lo que yo he hecho con sus padres, ¿por qué me han abandonado? Como mujer adúltera me han dejado, pero aún así si se arrepintieren, yo los perdonaré. Como hijo descarriados se han ido, pero si aún así fuere, yo los perdonaré. Y vino mucha palabra de Dios para este pueblo. Pero finalmente dice, ellos no se arrepintieron, sino endurecieron la cerviz, es decir, siguieron prepotentes con la cabeza en alto como que nada estaba pasando. Entonces Dios permitió que todo esto suceda y ciertamente vino el imperio babilónico, hizo una de las mayores matanzas y no solo eso. Pasó eso, Dios trae su remanente, pero años después, cuando Jesús murió, años después, en el año 70, hubo nuevamente otra matanza del pueblo de Israel de parte del Imperio Romano en ese mismo valle. A ese pueblo, a esa generación que rechazó al Mesías, en ese mismo valle. Pero aún así, el pueblo de Israel tiene un propósito. El libro de Romanos y versos bíblicos, el libro de Daniel lo dicen, que ellos todavía tienen un propósito. Es más, ahorita son una nación, después de 2000 años, ellos nuevamente Dios los ha vuelto a unir en el año de 1948 y nuevamente son una nación y ahora son nuevamente poderosas. ¿Por qué? Porque tiene un propósito todavía apocalíptico. En otro momento lo estudiamos, ¿no? Pero tú dices, pero pastor, ¿usted nos comparte este texto para darnos miedo? No, mi ánimo no es eso. Mi ánimo es de que entendamos cuán misericordioso es Dios con nosotros. Cuán misericordioso es Dios con nosotros. Que muchas veces le fallamos, sea de acción o omisión, y su gracia sigue ahí. Y se cumple en nosotros Romanos 2:4, ¿no? Dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Cada vez que tú fallas a Dios y vas y te arrepientes, es porque Él ha sido paciente, es porque Él ha sido benigno contigo y su Santo Espíritu estaba ahí trabajando. Hay de aquel que de pronto simplemente hace oídos sordos a la palabra de Dios y quiere seguir viviendo en una rebeldía constante. Para ellos hay una advertencia en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, para aquellos que viven una rebeldía deliberada ante Dios, conociendo la Escritura. Dice el libro de Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo. Y uno dice, horrenda cosa, sí, pero se lo está diciendo a aquellos que cometían pecados deliberados y simplemente la palabra de Dios entraba por acá y salía por acá. Es una advertencia, definitivamente es una advertencia, ¿no? ¿Para qué? Porque en algún momento Dios puede permitir que asumamos las consecuencias de nuestros actos, de nuestra constante rebeldía. Yo creo, hermanos, esta noche que no es tu caso, pero ora, ¿no? Mire que cree que el que está firme, que no caiga, dice Pablo. Él mismo estaba constantemente buscando de Dios. Un pasaje que quizás más nos gusta es que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entonces ese debe ser el camino cuando de pronto le fallo a Dios. Confesar prontamente mi pecado, arrepentirme prontamente, entendiendo que Él está teniendo paciencia y me está llamando al arrepentimiento, que Él está siendo benigno y me está llamando al arrepentimiento. Y vivamos vidas santas a Dios y que no nos suceda lo que sucedió con ese pueblo definitivamente, ¿no? Esa es mi oración, que Señor no permitas que me aleje de tal manera, ¿no? Ya he estado en el mundo y no quiero volver al mundo, dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su vómito. Eso no debe pasar ni siquiera por nuestra mente. Amén. Entonces, mis hermanos, si hubiera algún tipo de pecado, abogado tienes en Cristo. En ese mismo instante, arrodíllate, arrepiéntete, encomienda tu vida a Dios, restaura tu comunión y no permitas que el pecado siga volviéndote insensible y llegar a momentos en el que tengamos que asumir disciplinas del Señor, ¿no? Porque Él al que ama, disciplina. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de este pasaje, Señor. Tú eres un Dios santo, Señor. Tú eres un Dios de juicio. Y ciertamente tuviste mucha misericordia con tu pueblo, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, ellos tenían su libre albedrío, Señor, y el pecado, Señor, hizo que sus corazones se endurecieran, Señor, y no doblaran la cerviz, sino muy por lo contrario, Señor, se mostraran rebeldes a ti, y vino, Señor, juicio, ira para ellos, Señor. Tú lo permitiste, Señor, porque tú eres un Dios santo, Señor, que cumple su palabra. Nosotros oramos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque día a día tú las renuevas y día a día nos llamas, Señor. Y este tiempo, Señor, de oración es un buen tiempo para decirte gracias y perdónanos, Señor, si en algún momento te fallamos, en algún momento te hemos fallado, Señor. Perdónanos y ayúdanos a seguir, Señor, siendo guiados por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado entonces a la parte final de nuestro servicio. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermana Judy, por habernos apoyado con los pedidos de oración. Y saludos para todos ahí. Les cuento que hoy día fuimos a visitar a Adelí, que está ahí mirándonos. Justo teníamos unas diligencias que hacer por Puente Piedra y aprovechamos en visitar a Adelí. Está bien, no sé si les ha contado, si ha hecho sus chequeos, sus análisis, está bien, todavía no hay resultados, pero ella de ánimos está muy bien, ¿no? Y también hemos tenido la oportunidad de visitar a nuestro amigo Teófilo, quien también les manda saludos. Nos está conectando estos días por temas de que ha tenido problemas con sus máquinas ahí en la panadería y sabemos que él vive es su trabajo, ¿no? Entonces está en esos ajetreos de mandar reparar la máquina, una que otra cosa, pero está bien, dice, no, pastor, yo estoy ahí full YouTube, dice, ¿no? Después, si es que no entro en una reunión, estoy escuchando el mensaje, pero sí me voy a conectar. Y tuvimos la oportunidad también de conversar un poco con su pareja, ¿no? Entonces, un poquito, pero al menos ya un poquito y bueno, ¿no? Y así quizás vamos a seguir visitándolos poco a poco y la idea es seguir animándolos a ellos porque viven lejos, ¿no? Viven lejos, pero son parte de nosotros, ¿amén? Dios los bendiga entonces, hermanos. Nos vemos entonces el día de mañana a las 8 de la noche. ¿Amén? Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas noches para todos. Dios bendiga. Raquel Portocarrero. Sí, Ana Judy. Portocarrero. ¿Hizo su pedido? Sí, ¿no? Sí. Ok, Raquel, bendiciones. Que te estés conectando, Raquel Portocarrero. Muchas gracias. Es Amén. una animada. Sigue. Bendiciones con todos. Bendiciones. ¡Bendiciones a todos! Wow. Muchas Bueno, gracias. Luis, bendiciones. Hasta mañana. Wow. Cuídense. Hasta mañana.